Por supuesto, en el noticiero nos vamos a ir ya a Estados Unidos con Alberto Hades porque queremos las primeras repercusiones de lo que pasó allí, con declaraciones de Donald Trump incluidas, que en un ratito vamos a ver y escuchar. Alberto, buenas tardes, gracias por sumarte al noticiero. Bueno, ¿qué noticias llegaron allá y qué interpretación de las noticias hubo tras el resonante triunfo de Javier Milei ayer en las elecciones de mitad de mandato? Bueno, la lectura fue... Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Por favor. La lectura fue, obviamente, muy positiva, yo creo que en varias dimensiones, ¿no? O sea, en primer lugar, un resultado electoral que si uno piensa cuál era la distribución posible de escenarios que se podían dar ayer, esto era un escenario con menor probabilidad, a la que la gente le asignaba menor probabilidad que un escenario muy negativo. O sea, yo diría que un escenario donde el gobierno sacaba 30, 32%, creo que la gente le asignaba mayor probabilidad que a este escenario donde quedó el gobierno arriba del 40%. Esto obviamente le da una plataforma en el Congreso, como ustedes decían, para impulsar reformas y, como decía el presidente, con apoyo de gobernadores o de la representación parlamentaria de algunas de las provincias, sumando votos adicionales. Segundo, creo que deja muy debilitado el peronismo. O sea, el peronismo que llegó muy agrandado a esta elección, después de una muy buena elección en septiembre, vuelve a tener una crisis interna bueno, quién hereda la posición de Cristina. Parecía que Axel había quedado muy bien posicionado, bueno, no tanto, ahí se lo va a cuestionar otra vez. Y en la relación con Estados Unidos, yo creo que aquí hay dos cosas para destacar. La primera es que pagó, de alguna manera, asociarse a Estados Unidos. Le pagó tanto a la Argentina como a Estados Unidos. Para Estados Unidos fue una buena inversión. Y segundo, envía una señal muy importante al resto de Latinoamérica y en particular a los países que tienen elecciones en los próximos meses. Brasil, Colombia, Chile y alguno que otro más. Así que yo creo que esos son los principales elementos de lectura. Obviamente el mercado reaccionó de manera consistente con eso, una suba muy fuerte en el precio de los bonos, una suba aún más fuerte todavía en el precio de las acciones, y el dólar, que temprano cayó casi un 10%, al final del día recuperó algo de la pérdida. O sea, cerramos el día con el dólar cayendo algo así como 4%, un poco menos de 4%, con especulación de que por ahí el Tesoro recompró a un precio más bajo lo que vendió la semana pasada. Alberto, la última pregunta y te agradezco la espera. ¿Acumular reservas es casi tener una obligación para el gobierno en esta etapa económica post-elecciones, donde se supone que la principal incertidumbre no solo se despejó, sino con nota positiva para el gobierno? Yo creo que sí, por dos motivos. El primer motivo es porque todos los países o todos los bancos centrales de países emergentes tienen reservas. O sea, sí, es una especie de seguro contra situaciones complicadas, sea que impacten la balanza de pagos o que impacten al fisco porque se cierran los mercados. Todos tienen reservas. Y más un país que está acostumbrado a intervenir en el mercado cambiario. Si uno dijera, bueno, Argentina tiene una tradición de dejar flotar la moneda durante 40 años, nunca ha intervenido en el mercado cambiario, como Estados Unidos, por ejemplo, uno podría decir, ¿para qué queremos las reservas? Pero no es el caso de la Argentina. El segundo motivo es que hay una sensación de que el tipo de cambio o el peso está apreciado. Sí. Y si tenemos un escenario positivo, con reformas, con apoyo de Estados Unidos, con avances en términos políticos, el tipo de cambio se va a apreciar. Y la Argentina no necesita un tipo de cambio más apreciado, necesita un tipo de cambio competitivo que le permita acumular reservas, pero que aparte le permita crear empleo en una economía que, en definitiva, si lo pensamos, tiene jubilados que no deberían haberse jubilado. O sea, que están de alguna manera desempleo encubierto. Probablemente el doble de empleados públicos de lo que necesita. Planes sociales,
inválidos que probablemente cuadriplican el nivel normal. O sea, hay una cantidad de desempleo encubierto que tiene que conseguir trabajo y para eso hace falta un tipo de cambio competitivo. Alberto, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Alberto Ades charlando con nosotros. Querido Leandro Gavín, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, Juan. Bueno, empecemos con los números de hoy. Tenemos mucha pizarra, mucho panel, pero arranquemos con el tipo de cambio, con los números que ha arrojado la jornada. Recién marcaba Alberto que hubo una apreciación del dólar en el último tramo. Exactamente, baja el dólar no tanto como había sido el inicio. En el inicio llegó a estar 10% abajo el dólar. Terminó con una baja entre 3, 4, 5%, depende que tomes. Si tomás, por ejemplo, el contado con liquidación, sí, bajó casi 7%, tomás el tipo de cambio oficial, más en torno a 4%, ¿no? Siempre estuvo este rumor, se había aparecido el Tesoro de Estados Unidos recomprando, o sea, haciendo ganancia, tomando ganancia o no, o el Tesoro argentino. No hubo confirmación por ninguno de esos dos lados, así que veremos qué es lo que pasó, pero lo cierto es que nada, el dólar para abajo como era predecible, después del batacazo del gobierno, y vemos todos los precios, 1.451 el oficial, todos de vuelta en un nivel, si te acordás, Juan, más o menos parecidos a los cuales el gobierno decía, es un nivel más cómodo. 1.500, 1.450, no está mal. El último número, obviamente que estamos con un rezago. Estamos rezagados. Un rezago. Sí. ¿Debería estar en 3 dígitos a partir de mañana? Ese riesgo país debería estar, claramente, tendrías que tener un riesgo país en torno a 700 o 600 puntos básicos, viendo la suba de los bonos de hoy. Hoy los bonos subieron más del 20%, o hasta el 20%, dependiendo de qué tomes, precios en los Estados Unidos, con lo cual la matemática te da, más o menos, ponderando la canasta del JP Morgan, que es el que te hace este riesgo país, un riesgo país en torno a 700, 600 mañana puntos debería básicos. haber un descenso de un 30, 40% respecto de este número. Tendrías que tener una baja 81. sustancial, exactamente, como decía también Alberto, las acciones fue la vedette del mercado, subió hasta 50%, ¿no? Pensemos que el índice Merval, que toma las acciones argentinas, medido en dólares, subió 30%. Fue la mayor suba de los últimos 30 años. Vos agarrás la historia del Merval en la Argentina y decís, ¿cuándo subió más del 30% en dólares? Bueno, te tenés que ir 30 años para atrás, más o menos, ni siquiera cuando ganó Mauricio Macri, nada por el estilo. Fue una fiesta del mercado. Veremos después, obviamente, cuánto dura. Ahí tenemos el cuadrito. Fíjate, 22% desde el 2002 hasta acá. No tuviste una suba tan espectacular en dólares de la bolsa argentina. Post-especificación asimétrica, es la del 21 de enero del 2002. Exactamente. Tenés ahí una suba, bueno, del 17% en el 2001, la del 20 de diciembre. Tenés 21 de noviembre, cuando Milei le gana a Massa la segunda vuelta. Y esta digamos, estamos hablando de un número muy, muy importante. Exacto, sí, no, es un número, no sé, por esto, estos son los últimos 30 años, acá tenés el top 10, bueno, ahora tenemos que poner lo que sucedió hoy, con la suba del 30% como el número 1 de ese top 10. Con lo cual, ¿dónde tenés que ir? Al 21 de enero del 2002, salida de la convertibilidad. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un vuelo, contestó esto respecto del factor Trump en la victoria de Javier Milei, a quien felicitó, por supuesto. It was a big win in Argentina. I want to congratulate the victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. He had a lot of help. I gave him an endorsement, very strong endorsement, and it was really unexpected to have a victory of that. Some people thought it would be hard to win, and not only did he won by a lot. So Argentina, that was a great thing, and I give Scott and I give Jameson, everybody, Marco, a lot of credit for that, because we are sticking with a lot of the countries in South America. We're focused very much on South America, and we're getting a real strong handle on South America. Buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Cómo va, Juan? ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, muchas gracias. No nos olvidemos de lo importante. Primero lo primero. Obviamente. Vamos a celebrar. Tenemos torta para dentro de un ratito. ¿Sos de los que le gusta decir cuánto cumple? No tengo ningún problema en decirlo, 55. Perfecto. Además, número 5,5 da 10, así que redondito. Muy bien. Doble 5, el de Carlos Sainz en la Fórmula 1, por citar alguna reminiscencia deportiva, así que sí. El mismo casi cumpleaños de seguro te tiran un montón, pero yo te aporto la cuota internacional. Lula da Silva hoy está cumpliendo años. Sí, sabía. Bueno, hay muchos periodistas deportivos amigos que cumplen este día, Matías Martín, por ejemplo, entre otros, Quique Saco, hay un montón. Pero sí, de Lula sabía. Sí, 55 cumplo. Pero
cuando Donald Trump dice ganó by a lot, me acordaba de ese tuit con mayúsculas, I won the elections by a lot, cuando pierde con Biden en 2020, que termina con el asalto al Capitolio en enero del 2021. Sí, es una fórmula que ya conocemos. En este caso está más apegada I won the election by a lot, cuando realidad. todavía usaba Twitter el presidente Trump. Pero sí es cierto que él se siente en parte artífice de este triunfo. Y también, de hecho, hace un ratito reposteó un posteo de Truth también de un editor de una revista también de ahí de Estados Unidos, en el que justamente decía que se burlaba de Grabois por decir que Trump había sido el jefe de campaña, por decirlo de alguna manera, del oficialismo. Grabois lo había dicho, obviamente, con un tono, una connotación negativa, y por supuesto Trump al repostearlo lo hace con una connotación más que positiva y revalidando su rol en esta elección que nunca antes visto que un presidente de Estados Unidos se adjudicara un rol en una elección en la Argentina. A ver, obviamente que hay un factor a tener en cuenta que es el aporte económico y el respaldo político con los tweets de Bessent y con la decisión de vender dólares para comprar pesos. Sí, 2.000 millones de dólares puso. Que le ha sido Bessent. muy rentable Claro. a Bessent, teniendo en cuenta la cotización del dólar. Pero sin ese dinero, quizás la Argentina no habría tenido poder de fuego suficiente como para resistir esas sensaciones de volatilidad que tuvo el mercado durante mucho tiempo. No, sin lugar a dudas que O sea, no. hay un respaldo de hecho, si no concreto. le dio el techo a la banda y ahí tocaba el Banco Central Claro. vendiendo los dólares del Fondo Monetario. Y si Bessent llegó dijo, con margen pongo un par de donantes, cómprenme a mí. Si llegó con un margen de tranquilidad en plena volatilidad fue por ese ladrillo que puso Totalmente. Y Bessent. fíjate que Trump ahí, en lo que vimos recién, le da mucho, lo pone como artífice justamente a Scott Bessent y a Marco Rubio, diciendo, estos me armaron una buena estrategia, finalmente estamos ganando todos, porque Trump dice, gané yo, ganaste vos, Milei, pero gané yo también. Sí, sí, claro. sí. Una Obviamente- estrategia que igual también le trae algunas críticas. Si Claro. bien él, por supuesto, ahí está aprovechando este triunfo y se lo lleva para su propio molino. De hecho, en cierto punto también le responden. El fin de semana hubo una nota del New York Times en que decía Trump apoya a Milei, pero los argentinos también, como poniendo en duda de cómo le iba a ir en esta elección. Obviamente el resultado de anoche revalida la decisión de Trump, pero también hoy se conoció una carta de 21 senadores demócratas que nuevamente le vuelven a pedir a Trump que reconsidere este famoso swap, este rescate a la Argentina por el tema de los granaderos, de los farmers en Estados Unidos, que están siendo afectados justamente por la compra de soja desde acá, de China a la Argentina, por la guerra comercial de Donald Trump, y le piden que ponga en pausa la ayuda hasta que se tomen en cuenta también estos otros factores. Por ahora, obviamente, el gobierno de Trump no tiene ninguna intención de darle voz a estos demócratas, pero sí es un ruido que sigue vigente, más allá de que obviamente hoy la noticia es el resultado de la elección en Estados Unidos. Y vale aclarar que si bien lo conocemos hoy, esta carta tenía fecha de la semana pasada, va a ser algo que va a seguir siendo un tema dentro de Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Mientras tanto, hablábamos recién con Alberto y también lo mencionaste al pasar, pero veamos la placa con el boom de las acciones hoy, de ese crecimiento del 30% en dólares, algo que no se veía Delmer Val, hace si mucho. tomás Delmer Val, algunas sí, particulares, ganaste 50% en dólares. Sí. en Los el famosos día. cuadraditos verdes. No, Todo verde, verde. Galicia 28%, Pampa Energía arriba de los 16 puntos. Es Irsa, impresionante. mirá. Irsa. Y uno- Esto es Banco Hipotecario, 37% arriba. Ahí abajo tenés los bonos, fíjate, casi 13%, el global 35%. Sí. Bueno, estos son La también precios en E38, pesos. Estos son precios en pesos, con lo más cual no 16. te agarra la suba en dólares. O sea, va a haber la famosa toma de ganancias en los próximos días. En algún momento sí, En igual algún momento todos sí, los pero informes de los bancos de inversión salieron a, mira, estos son los precios en dólares, 15% arriba, 22% arriba, 24 un Bonar 35, voló absolutamente fiesta. todo. Una fiesta. Una fiesta, o sea que mañana el riesgo país que tiene que creyó, estar. Claro, que creyó que iba a salir muy bien, como terminó, y el viernes puso unas fichitas en el mercado bursátil, hoy ya está, hizo un cash out, sacó la plata y se fue de y se vacaciones. fue de vacaciones, sí, pero Totalmente. pueden ser vacaciones de 2 meses. Tranquilamente, si pusiste depende mucha del volumen, plata, date claro, 50% en un día, Depende pero olvídate. el volumen. Obvio. Vamos a ir a la redacción de La Nación con el señor José del Río. Querido José, buenas tardes, ¿cómo va todo?
nadie para la vio usted. venir, querido José. Nadie. Es una fiesta de cumpleaños lo que vive el Ponele, para usted, sí, ¿no? ponele. Le están En mi caso celebrando sí, en mi caso sí, son 55, pero bueno, hay gente que no cumple años hoy y está muy contenta. Muy contenta, También. pero la verdad que no la vio venir nadie, Juan. Y esto es interesante porque hablamos de los encuestadores, salvo uno que en esta vez, Cristian Boutier, que en esta oportunidad Sí. habló de la provincia de Buenos Aires, que la verdad pocos le creímos en ese contexto porque parecía algo muy hipotético. Después, en términos de economistas, y ayer era un poco lo que ardía en el chat de WhatsApp de la mayoría de los empresarios argentinos, nadie la había pegado, No. ninguno de los economistas. Hoy hay un operativo recalcular en los papers que circulan también entre una y otra oficina donde tenés que justificar el fee si sos uno de los asesores, y tampoco la pegó nadie. Digo, un contexto en el cual realmente el electorado sorprendió no solo a la Libertad Avanza, no solo al mundo de Axel Kicillof, sino también a todas las variables económicas que descontaban otros resultados. La política tiene cada vez más cosas del fútbol. La dinámica de lo impensado, resultados que sorprenden y que cuesta explicar desde un lugar, el impacto emocional, obviamente toda la parte de los termos, del desprecio por la tibieza, por la moderación. Pero cada vez hay más sucesos inesperados y sorprendentes. Y lo de ayer forma parte de la galería reciente. Hasta incluso un equipo que espera perder gana y ese mismo equipo que espera ganar después pierde. Bueno, ha ocurrido también con el 7 de septiembre y por cómo se dio la elección en la provincia de Buenos Aires y por cómo se dio ayer. Con lo cual, José, ya también las cuestiones de las predicciones, los análisis, ¿tendrán que incluir el factor sorpresa o el factor inasible, inesperado? Sí, y también, Juan, una de las variables que a mí personalmente me gusta mucho para analizar cómo puede venir una situación u otra es cuando uno mira las variables económicas del momento de llegar a la elección. Y ese también es un quiebre respecto de esta elección, porque en los lugares donde gana el oficialismo, donde gana la Libertad Avanza, en muchos lugares la economía y la microeconomía, que suele ser muy decisiva al momento de votar, y sobre todo en medio término, que tenés poco para perder en términos de poder ejecutivo o un gran escenario respecto de cambios. Bueno, en este caso no primó la microeconomía, sino que primó pensar un poco en pasar el chubasco y tratar de estos 2 primeros años que tengan algún sentido. ¿Y a partir de ahora qué? En términos económicos y en términos políticos, ¿qué comportamiento de la economía tenemos que seguir? Y sobre todo, ¿qué pasos del presidente Milei tenemos que seguir próximamente? Mira, primer paso importante, yo no tengo registro de un día en el cual el riesgo país haya bajado tanto como lo que ocurrió hoy. Mañana va a estar la estimación más oficial, hoy se habla cerca de 700 puntos, siempre tiene una demora de un día. Sí, recién lo hablábamos con Leandro, estaba en 1081 la foto del viernes, la de mañana debería estar en 700 más o menos, un 50. Exacto, Mirá. y no hay registro de una baja tan pronunciada. ¿Esto por qué es bueno? Por 2 cosas. Una, porque habitualmente los países refinancian su deuda, que es un debate medio técnico, pero muy importante respecto a lo que viene. Cuanto mayor es el costo país, más caro es el costo del dinero para esa economía. Cuanto más baja el riesgo país, más confiable sos y más posibilidad tenés de refinanciar las obligaciones que hay por delante, y más lejos queda ese fantasma de no poder pagar lo que debes. Entonces, es una gran noticia en términos financieros. Y después se viene la reforma laboral, ya está. La reforma, ya está, me refiero, ya está el proyecto, ya lo tienen planteado, ya hay estimaciones, ya está la idea de presentarlo. La reforma tributaria también ya está el proyecto y el boceto. ¿Hay alguna más importante que otra o más urgente que otra? Porque ayer escuché mucho de tributaria y menos de laboral, pero pudo haber sido, no sé, una repercusión de la jornada de ayer. Este gobierno no es un gobierno que cierre frentes, entonces los 2 frentes van a ir a la vez. Vas a tener la laboral y la tributaria a la vez como algo fundamental. Se va a empezar a hablar de algo que sé que a vos particularmente te interesa, que es ingresos brutos. El mal. El mal. Se va a tratar de demoler... Voldemort, Thanos, ingresos brutos, en ese orden. Se va a tratar de demoler ese mal, sobre todo con responsabilidad por parte de algunos gobiernos provinciales. Y un dato adicional, se va a empezar a hablar de la ley de inocencia fiscal, que es
cambiar la prueba de la carga. Es decir, antes eras culpable hasta que la justicia tributaria demostrara lo contrario, y ahora se va a presumir que vos sos inocente de tus obligaciones hasta que ARCA, que es el organismo que reemplazó la AFIP, te muestre lo contrario. Muy bien, entonces imaginamos un Milei profundizando diálogo con gobernadores, haciendo realidad lo que ayer fue tema de su discurso arriba del escenario y también en la charla telefónica con Luis Majul en el tramo final de la participación. Me acuerdo que estabas ahí, te vi, de 11 a 11 y media. Importante, hay licitaciones, hoy ya hay licitaciones en términos de bonos por parte de la Secretaría de Finanzas, se viene y se va a acelerar el tema de privatizaciones y también un tema que preocupa mucho, sobre todo a los camioneros que van mucho por los distintos caminos de nuestra República Argentina, el tema de los caminos, sobre todo en las rutas provinciales y nacionales principalmente, que es la responsabilidad del gobierno nacional. Muchas gracias, querido José, abrazo enorme. Muy feliz cumple, Juan. Gracias, muchas gracias.